Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? El mundo ya no será el mismo una vez lo hayas visto a través de los ojos de Forrest Gump. ¿Será esto lo que leerás en el cartel de cine de esta película? Una cinta que recrea la historia de un joven, aparentemente con una discapacidad mental, quien a lo largo de su vida, contextualizada en finales del siglo XX en Estados Unidos, muestra lo que es adaptarse a la complejidad de una sociedad cuando se tiene una cosmovisión inocente e incluso ingenua. Gump demuestra tener habilidades casi sobrehumanas en deportes y ciencias y unas casi nulas en relaciones amorosas, las cuales tendrá que aprender a desarrollar. Sin embargo, el relato no se queda solo en la esfera personal, sino que también trasciende a un ámbito más amplio, mostrando cómo el protagonista es además testigo viviente de guerras civiles y demás cambios históricos que acontecieron por la fecha en este país. Ya con este abrebocas hablaremos de su posible diagnóstico y los criterios que lo enmarcan en el mismo. A continuación hablaremos del trastorno del espectro autista y mencionaremos los criterios de dicho trastorno. Se evidencian deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Nuestro personaje elegido tiene un déficit en la interacción social marcado, por lo cual pierde el interés y logra establecer un vínculo amistoso con una única persona. Esta persona es Jenny, una niña que conoce en su colegio y que se vuelve una de las personas fundamentales en su vida que le impulsa a diferentes acciones a lo largo de ella. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Con respecto a lo anterior, podemos mencionar que Forrest posee una expresión facial limitada, una mirada rígida y un uso limitado de sus gestos. Esto de alguna manera puede hacerse visible a lo largo de gran parte de la película, donde las únicas expresiones observadas son una ligera sonrisa que se dirige a Jenny, que es su amiga de siempre, y además pues este personaje nunca realiza muchos movimientos corporales para expresarse. Generalmente siempre mantiene la misma postura. Adicional a esto, las deficiencias en el desarrollo, en el mantenimiento y la comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Además, Forrest tiene una deficiencia en la comprensión del lenguaje, sobre todo en la realización de inferencias, ya que hace una interpretación de alguna manera literal de las expresiones sin asociarlas a un contexto específico. Adicionalmente, estas deficiencias en la comprensión de las relaciones conllevan dificultades para ajustar su comportamiento en diferentes contextos sociales. Por ejemplo, cuando Forrest es condecorado por el presidente de los Estados Unidos por su servicio militar, sabiendo que se fue herido en combate. Forrest indica que fue herido en las nalgas y el presidente, en tono irónico, dice que sería interesante verlo, a lo que Forrest respondió bajándose los pantalones y enseñando sus nalgas en un acto público. Recordemos que el segundo criterio del DSM-5 es patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, interés o actividades que se manifiesten en dos o más de los siguientes puntos. Pueden ser actualmente o por los antecedentes. Tenemos en Forrest algunos ejemplos que se dan de manera ilustrada. Primero, movimientos como utilización de objetos o habla con un discurso estereotipado o repetitivo, como lo pueden ser las estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes, cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincráticas, entre otros. Por otro lado, está la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o presencia de patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, donde se muestra una gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Puntualmente, en cuanto a la insistencia en la monotonía y la excesiva inflexibilidad de rutinas, puede hacerse visible cuando Forrest ingresa al ejército y dice que esto le facilita mucho
ya que su diario vivir se resume en tender la cama adecuadamente, contestar sí señor, y armar y desarmar con agilidad el armamento. Algunos otros pues son los intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, el fuerte apego, preocupación por objetos inusuales, interés excesivamente circunscrito o perseverante. Los intereses restringidos de Forrest los podemos observar cuando él está en la recuperación después de la guerra de Vietnam y un compañero suyo le va a enseñar a jugar ping-pong. Desde ese momento, Forrest centra toda su atención y pues su tiempo en ello, al punto de que no realiza ninguna actividad que no involucre jugar esto, al punto de volverse experto en este campo. También podemos ver una hiporreactividad a los estímulos sensoriales, inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo, indiferencia aparente al dolor, temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Forrest adicionalmente tiene exclusión de actividades, lo cual se puede observar al final de la película cuando Forrest emprende un maratón de la cual nunca para, nunca finaliza, solamente se detiene para realizar sus actividades básicas como alimentación y deposiciones, pero excluye totalmente de su vida otra actividad que no sea correr. Sí, los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual. La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. Finalmente, creo que muchos ya han escuchado sobre esta película, pero quienes no, o tal vez sí, pero aún no la han visto, hacemos un llamado imperioso a que se den una vuelta por allí y se enteren que decidimos incorporarla en esta analogía con el trastorno del espectro autista, ya que la cinta y el personaje nos permite de cierta forma ponernos en los zapatos de quien lo padece, y así tratar de ver el mundo que estas personas interpretan para ellos mismos. Además se darán cuenta que los premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Especiales, Mejor Montaje y muchos otros galardones y nominaciones no fueron por nada. Entonces, ¿es realmente Forrest Gump un tonto que solo hace tonterías, como él se solía llamar? Recuerda, no debemos esperar a que sea el 2 de abril de cada año, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, para poder generar acciones que motiven a reflexionar sobre esa condición y actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana.